Seguramente habrás escuchado hablar de los cuidados paliativos. Te preguntarás qué son y cómo funcionan. Los cuidados paliativos no solo alivian el dolor, sino también mitigan el sufrimiento físico y emocional de los pacientes con enfermedades graves en fase avanzada y además ayudan a los familiares en la atención de sus seres queridos. Quédate hoy en Diálogos en Confianza porque nuestro tema es la importancia de los cuidados paliativos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida esta mañana a nuestro programa. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe también desde muchos lados, porque no sé si usted se haya puesto a pensar en algo que generalmente a muchas personas nos da como un poco de temor pensar en ello, que es de qué manera queremos morir cuando llegue el momento. Y es que a nadie le gusta pensar en que algún día va a llegar ese momento. Pero como es inevitable y como sabemos que sí va a suceder, pues es importante un poquito pensar en qué sí queremos y qué no queremos en un momento así. Y no solamente por nosotros, sino también por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por las personas cercanas, que quizá también ellos han expresado cierta voluntad de cómo quieren morir. Hoy vamos a hablar de cuidados paliativos. Y aunque es una palabra que hemos escuchado frecuentemente, yo creo que a veces no se le entiende a fondo en qué consiste, qué significa. Hay personas que sienten o creen que es como pues dejar a una persona pues ahí dándole alguno que otro cuidadito en lo que termina su vida. Sin embargo, los cuidados paliativos son mucho más. Por eso hoy queremos aprender juntos acerca de esto y bueno, pues ver de qué se trata y quizá esto nos ayude a formarnos una opinión un poquito más fundada con respecto a de qué manera nos gustaría a cada uno de nosotros llegar a ese inevitable momento de nuestra muerte. Quédese con nosotros, la va a pasar bien. No nos vamos a poner muy tétricos y muy aquí, muy, pues como tristones por estar tratando estos temas, porque creo que en el fondo es algo que todos debemos hablar o pensar en algún momento de nuestras vidas. Y una vez decidido, lo puede uno dejar a un lado y seguir viviendo y disfrutando la vida, que al final de cuentas, pues de eso se trata, de ser feliz, de disfrutar la vida y de estar lo mejor que se pueda el mejor tiempo posible. Así que quédese con nosotros, empezamos nuestro programa. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, Marisa, igualmente a todas las personas que nos acompañan en este programa. Tanto en las redes sociales, Twitter como Facebook, pueden comunicarse. La dirección para, de hecho, seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de hacernos llegar sus preguntas y comentarios es la vía telefónica. 51 66 40 00 es el teléfono del centro de contacto con la audiencia. Mis compañeras y compañeros ya están esperando sus llamadas. Por supuesto, saludamos también a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11, a nuestros especialistas, nuestro especialista y a quienes nos pueden también seguir a través de la señal internacional de este canal. Y qué importante tema, y fíjate que creo que tal vez no es muy común que la mayor parte de las personas lo conozcan, pero creo que mientras más personas lo conozcamos, habrá mayores beneficios para toda la población. Sí, porque además, ¿sabes qué? Te digo que es un tema como que uno siempre piensa en relación a la otra persona, ¿no? O sea, cuidados paliativos de las personas que tengo cerca. Sí, pero pues hay que pensar en uno también, ¿no? Y en qué es lo que vamos a querer en un momento así. Entonces, a ver, hoy vamos a formarnos una opinión con respecto a esto. Y le presento a nuestros especialistas. Hoy está con nosotros Gina Tarditi. Ella es psicoterapeuta y desarrollista humana del Centro de Apoyo para la Atención Integral del Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud y también es especialista en cuidados paliativos.
Muchas gracias, Marisa. Encantada de estar Bienvenida, aquí. Gina. No, al contrario, muchas gracias. Está con nosotros también Carolina Núñez Valencia. Ella es psicooncóloga, especialista en cuidados paliativos. Bienvenida también. Muchas gracias, Carolina. Luz Helena Olaiz Cortina es directora del Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Bienvenida. Hola, Mar. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Gracias, Luz Helena. Y está con nosotros Luis Gerardo Osorio. Él es médico urgenciólogo, tanatólogo y especialista en cuidados paliativos. Es director del Centro Integral de Atención Médica y Tanatología CIAMET y director de la residencia Luz de Vida AC. Así es, muchas ¿verdad? gracias por la invitación. Aquí No, estamos, hombre, con gusto. bienvenido Luis Gerardo, muchas gracias. Un tema muy interesante y justamente como para introducción los invito a que veamos la siguiente cápsula. Este aparato es para medir el oxígeno de sus pulmones, don Ángel. ¿Sí? Los cuidados paliativos son los cuidados que se dan a un paciente que tiene una enfermedad que no tiene una cura, que está fuera de un tratamiento curativo. Consisten en varias acciones muy encaminadas al bienestar, al confort del paciente y obviamente a una sensación de bienestar tanto al paciente como a la familia. A ver, el médico 9949. Soy enfermera especialista en cuidados paliativos y enfermera tanatóloga. La esencia de una enfermera es el cuidado en todos sus contextos. Y en este caso, en nuestros pacientes terminales, se da y se proporciona un cuidado integral en casa a pacientes cuya enfermedad y tratamiento curativo no responden. Generalmente son varios abordajes: el abordaje médico, el abordaje de enfermería, el abordaje emocional y el abordaje familiar o de la red de apoyo del paciente. Tomamos dos grandes vertientes, dos grandes estrategias. Una, cuidados que van dirigidos a la seguridad del paciente. Y dos, cuidados que son de confort. Médicamente hablando, estamos hablando de intervenciones conservadoras, como son medicamentos, incluso sugerimos algunas posturas, alguna situación para que pudiera esto aminorar. Generalmente pues emplean medicamentos de varios grupos farmacológicos, opioides, medicamentos analgésicos no antiinflamatorios, para que este dolor mejore. Los cuidados que van dirigidos a la seguridad, estos son, primero, que estén libres de riesgo, libres de peligro en casa. Fomentamos hasta donde sea posible la autonomía de nuestros pacientes. Segundo, son cuidados de confort. Le enseñamos a la familia cómo bañar a un paciente en regadera. Cuando ya no puede levantarse, cómo hacer un baño en cama, cómo hacer la higiene de los ojos, cómo hacer la higiene de la boca, de las manos, cómo hidratar esa piel, cómo moverlo en cama para prevenir esas úlceras por presión, cómo tender una cama, cómo ponerle una sábana clínica. Yo les llamo a mis cuidados de confort, les llamo cuidados de amor. Nosotros ofrecemos servicios de una evaluación médica especializada por un médico especialista en algología y cuidados paliativos, una enfermera también especializada en el área de cuidados paliativos, el apoyo emocional generalmente evaluado por una tanatóloga y psicóloga, el servicio de apoyo a la familia y a su red de apoyo y la evaluación del trabajador social. Yo no hablo de muerte con los pacientes, hablo de vida, porque finalmente el sentimiento lo implica mientras estén vivos, hasta el último momento. Que todo paciente y que toda persona que curse con una enfermedad terminal o que tenga un proceso crónico no curativo, tiene derecho a estar libre de dolor. Bueno, pues esa es una gran introducción sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, yo me preguntaba si nada más es para personas que están en etapa terminal o también es para enfermedades crónicas. En realidad los cuidados paliativos deben de darse desde el momento que tú te enfermas. Es decir, es un cuidado que va junto con la medicina curativa. Entre más grave se va poniendo el paciente y menos se va curando, se aumentan los cuidados paliativos. Y finalmente los cuidados paliativos, como ahorita vimos en la cápsula, son cuidados de vida para buscar una mejor calidad de vida. Así ya hemos dicho muchas veces, es para no morir antes de morir. Si estás vivo y debes buscar un bienestar, aunque tu futuro hacia la muerte sea cercano. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues estos parámetros de cuánto meses le queda a un paciente terminal ya no están siendo tan rígidos, y más con el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas. Era lo que te iba a preguntar, pero por ejemplo en términos de edades,
generalmente es para gente mayor o, o también se dan casos? Necesariamente, pero te diría que, como decía Luz Helena, el cuidado paliativo debe estar de la mano de cualquier diagnóstico de enfermedad crónica degenerativa, no importa qué edad se dé. Y claro, en un principio la idea es curar o controlar esa enfermedad durante el tiempo que sea posible y ir progresivamente aumentando el cuidado paliativo a medida que los tratamientos con fines de curar o controlar ya no están dando beneficios e incluso provocando mayor sintomatología. Y lo interesante de los cuidados paliativos, además, es que toma en cuenta no solamente al paciente, sino a la familia. Nosotros los vemos como una unidad a tratar. Y como decían en la cápsula, trabajamos para la vida, no para la muerte. Para aquel que está enfermo, para que tenga calidad de vida, para que siga inserto en su propio mundo. Y para que el día de mañana que haya fallecido, la familia esté bien también. El duelo, tanto anticipatorio como posterior al fallecimiento, es fundamental para que la familia quede lo mejor posible y siga disfrutando de su vida plenamente. Fíjate que leía por ahí que inclusive los cuidados paliativos van, como dices tú, más allá, digamos, de la muerte del paciente y también se le da a la familia. O sea, es decir, que se le da un seguimiento, se le acompaña un ratito. Exactamente. En la medida de la necesidad y el deseo de la familia, nosotros los podemos acompañar normalmente durante el primer año después del fallecimiento. Esto no quiere decir que sea cada semana ni cada mes, según las necesidades de cada paciente. A veces será una sesión, a veces serán 5. Y cuando han tenido el tiempo, el espacio, la orientación, la guía, generalmente no necesitan más ayuda de esto. Y la ayuda para la familia es como un acompañamiento terapéutico. Es un acompañamiento terapéutico, pero es en algunos momentos puede ser un poco directivo en el sentido de orientarlos sobre lo que corresponde hacer en cada momento de acuerdo a la situación en particular. Dentro de toda la familia normalmente hay alguien que va a hacer la función de cuidador primario, que es quien va a estar más tiempo al lado del paciente y desde luego que la responsabilidad, la carga es mayor para esta persona que para el resto de la familia. Entonces, tratar de orientar para equilibrar las fuerzas, los esfuerzos y el apoyo que cada uno va a dar es importante porque cierto que primero está el paciente, está en el centro, pero cada uno sigue teniendo una propia vida que hay que cuidar. Claro. En la medida en que cada uno cuide de sus necesidades, estará en mejor condición de ayudar al paciente. Que esa es una línea súper delgada y muy difícil de saber en dónde tú puedes marcar una pequeña rayita para decir, pues yo también necesito hacer algo por mí, además de cuidarte a ti, además de verte a ti. Lo que pasa es que también cuidados paliativos enseña a ese cuidador primario, que generalmente es una mujer en nuestra experiencia. La literatura dice 80%, pero nuestra experiencia es 90 o más. 99.9. Porque es cultural. Es cultural, aunque el cuidado lo puede hacer cualquiera, es generalmente de una mujer. Y para nosotros, por ejemplo, el binomio de cuidados paliativos es paciente y familia. Y de esa familia, como dice Gina, es la cuidadora primaria, que hay que cuidar muchísimo, porque esa es la aliada con los cuidados paliativos. Claro. Y entonces esa mujer deja su vida por el cuidado. Claro. Y entonces hay que enseñarla que aunque cuide muy bien, no se puede descuidar. Claro. Entonces, parte de la capacitación también es el autocuidado y el apoyo emocional, como bien dice Gina, a ella y a toda la familia, porque tener un paciente o ser un paciente terminal es una situación de crisis familiar. Sí. Y además vamos a profundizar en ello Claro. para explicar todo muy bien. Pero fíjate que yo te quiero preguntar, tú como urgenciólogo, así se dice, ¿verdad? Así es. Como urgenciólogo, pues te toca ver muchas cosas. Yo creo que has estado muy en contacto con no solamente la enfermedad, sino con accidentes, con cosas graves que le suceden a la gente. Y entonces, en esa medida, ¿tú cómo ves digamos, el recurso de la ayuda médica normal, hospitalaria, a la ayuda de los cuidados paliativos? ¿Cómo te mueves en ese terreno? También se aplican los cuidados paliativos en medicina de urgencias. ¿Ah, sí? Porque con frecuencia llegan pacientes en etapa terminal
que muchas veces por la falta de orientación a la familia, los llevan al hospital, sabiendo que muchas veces es mejor la atención en domicilio. Pero como bien se mencionó, los cuidados paliativos es para el paciente y para la familia. Se hace mucho por la familia. Muchas veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un paciente en estado de coma o ya en una etapa muy avanzada donde ya no se puede interactuar mucho, pero se puede hacer mucho por él. Y logramos mucho beneficio con la orientación que se le da a la familia. Por ejemplo, un paciente en urgencias, intubado, sedado, en donde pues no puede interactuar, pero se le puede tocar, se le puede hablar, se le puede dar confort a la familia. Y aquí sobre todo prevalece la orientación a la familia. Como se ha mencionado, es muy importante el apoyo emocional, porque la familia, de la misma manera que el enfermo vive su proceso, la familia tiene etapas y se enoja y se deprime y tiene culpas y a veces dice, estaré haciendo lo mejor, no sé si lo hice lo correcto. A veces sienten culpables por llevar al paciente al hospital. Es que mi familiar no quería venir, pero yo lo traje. Que son momentos muy complicados, muy dolorosos, en donde uno se confunde, por más que sientas que estás muy claro. Por eso la verdad la importancia de estos programas, porque aunque tú sientas que estás muy claro con respecto a una postura, una posición, intervienen tantas cosas en un momento así. Yo lo acabo de vivir hace relativamente poco, entonces hace falta como tener más información. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos a seguir platicando, no se vayan. La manera como muere el paciente queda en la mente de los sobrevivientes. Cicely Saunders, pionera de los cuidados paliativos modernos. Históricamente, se sabe que la mayoría de las culturas, de una u otra manera, han creado centros hospitalarios para los peregrinos. A principios del siglo V, la Iglesia cristiana en el Cuarto Concilio de Cartago pasó una resolución en la cual se le recomendaba a cada iglesia que estableciera un hospicio para que proveyera ayuda no solo a los peregrinos, sino también a los huérfanos, pobres y ancianos y ancianas. A principios de los años 60, la doctora inglesa Cicely Saunders, siendo entrenada como enfermera, médico y trabajadora social, comenzó a usar la modalidad de hospice con pacientes diagnosticados con enfermedades terminales. Ella construyó cerca de Londres el St. Christopher Hospice, en donde las personas recibían un tratamiento integral que tomaba en cuenta el aspecto biológico, mental, social y espiritual de la persona. La idea de la doctora Saunders fue proveer un servicio que ayudara a las personas a vivir con dignidad hasta el último momento de sus vidas. La idea moderna de hospice fue traída a los Estados Unidos por la doctora Saunders, quien fue profesora invitada en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Yale. La doctora Elizabeth Kubler-Ross abrazó la idea de la doctora Saunders, pero añadió el concepto de brindar el servicio de hospice a domicilio. Así la gente no vendría a hospice, sino que hospice iría a las personas. La idea central de hospice es la de proveer el ambiente adecuado para un buen morir. Desde la década de los 90, se ha comenzado a manejar con mucha frecuencia la idea de medicina o cuidado paliativo, que tiene como meta principal tratar no solo el dolor físico, sino también el dolor emocional, social y espiritual, tanto del paciente como el de los familiares o allegados. Bueno, desde luego interesante y saber que cuando comienza a tratarse ya en casa del paciente, esto tiene un efecto mucho mayor todavía. Y nos comparte, ingeniero Montiel Alejandro Mamontal, nos dice, me hubiese gustado saber de esto año y medio antes de que mi madre muriera. No es justificación, ya que existe información en las redes, pero en esos momentos uno no se da tiempo para saber o para informarse qué es lo que puede ayudar a su paciente. Y por eso esta cápsula, o sea, desde los años 60 nacen los cuidados paliativos y en la década de los 90 del siglo pasado se lleva hacia los hogares de las demás personas. Pero todavía muchos lo desconocemos, por eso la importancia de un programa como el de hoy. Nos dice Edith Nava, los seres humanos tenemos derecho a vivir a pesar de una enfermedad terminal con dignidad y sin dolor. Decir la verdad respecto a una enfermedad terminal, si se transmite adecuadamente, baja la ansiedad y el temor.
Los cuidados paliativos no tienen como objetivo prolongar la vida, sino dar confort durante el tiempo que la persona viva. Estos cuidados también, como ya lo habían dicho ustedes, sirven al cuidador primario, ya que en este tiene gran desgaste físico y emocional también. Eddie Sorian nos dice, tanatología tiene gran importancia en la aceptación de la vida, y mi comadrita, así le pone, la muerte. Las experiencias con padres y personas me han hecho conocerla y estar cerca de ella y apreciar también. Por esto cada día o cada amanecer es fortuna y novedad. Leer El esclavo, Mono desnudo, conseguir amigos, etcétera, etcétera. Andar cerca de morir es fuerte. He estado cerca y debo vidas a 2 gatos, ¿cómo pagar sin disfrutar? Nos comparte. Bueno, Stephanie Com nos dice qué gran programa, es necesario aprender de todo esto y gracias por la información. Saludamos a Meredith que nos dice también que es un tema importante. Amo el derecho, dice, me diagnosticaron desmielinización y fibromialgia como secuelas. ¿Me sirven los cuidados paliativos? Pregunta, ¿y a dónde puede acudir? Evangelina Arreola, los cuidados paliativos brindan apoyo para el paciente y la familia, alivio del dolor, interesante tema. Ana Luz Calzada Escalante, hace un año nos enteramos que a un primo lo dializaron. Los familiares se pusieron tristes, pero nunca tuvieron los cuidados necesarios con él. Su esposa lo dejó porque no quiso cuidarlo. Su estado de ánimo decayó. Su mamá tampoco lo quiso apoyar. Sus hermanos decían que no le iban a donar un riñón porque era muy grosero. Ahora que falleció, todo mundo le llora. Lucila, mi esposo sufre de demencia senil. He estado cuidándolo por medio de insulina y ayudándolo, y antes de que digan que no lo mandé a un asilo de ancianos, yo soy epiléptica, por cierto, por lo que pues la verdad me siento muy a gusto de que yo lo haya podido ayudar. Tenemos una diferencia de edad muy fuerte, yo de 26 y él de 72, entonces pues doy gracias de que lo puedo ayudar, y no nada más a mi marido, sino también tanto a mi abuela como a mi madre, a mi padrastro, y pues también a muchas personas mayores. Tengo muchas amigas y siempre que puedo ayudo a la gente mayor. Hay otra llamada de Consuelo López que dice, un consejo por favor para los ancianos que llegan a sentirse completamente abandonados de sus familias. ¿Qué podría hacer una persona ya mayor cuando está enferma o antes de enfermarse? ¿Cómo podría o a dónde podría acudir en una situación de abandono para poder prepararse para una enfermedad? ¿Quién podría encargarse de una persona en total abandono con respecto a los cuidados paliativos? Y les recordamos el número para que se sigan comunicando, 51 66 40 00. Y hay un último comentario de Roxana Rodríguez que dice, yo la verdad pensando en el caso de una enfermedad como el cáncer, y lejos de llegar a las consecuencias que nos puede traer la radioterapia, la quimioterapia y todo ese tratamiento que dice, además del desgaste económico, emocional y familiar, yo preferiría emprender un viaje con mi familia, gastármelo todo y a ver cómo nos va. Claro. Pero bueno, y el cáncer supongo que es una de las enfermedades donde pues más están presentes tal vez los cuidados paliativos, no solamente el cáncer, pero... No, pero sí es una de las causas más frecuentes, ¿verdad? Bueno, ahorita Gina nos lo platicará, pero déjame preguntarle antes a Carolina, ¿de dónde surge esta necesidad de repente de que aparezcan los cuidados paliativos? Porque me imagino que desde antes de que se llamara así, porque se llama así muy rimbombante, cuidados paliativos, pues era lo que se hacía en las casas, tú me estabas explicando. Así es. Antes, digamos que no es que hayan surgido, sino que reiniciaron, así como pongo la analogía con los partos. Antes en las comunidades había una partera que sabía todo lo necesario para atender un parto. Igual había en las comunidades o en las abuelas, sabían los cuidados para una persona enferma, cuidados de la boca, como mencionan, de higiene, otro tipo de cosas. Pasa el tiempo y viene la medicalización de la muerte, en el que ahora las personas van a morir a los hospitales. Ahora estamos regresando a la idea de que lo mejor es aquello que se hacía en aquellos tiempos, ¿no? Que las personas fallezcan en sus casas cuando eso sea posible, con todos los cuidados. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor morir en tu casa? Bueno, en los hospitales hay muchas razones. Una de ellas es que siempre hay como estas restricciones de visitas, por ejemplo, mascotas, simplemente estar en tu casa, en tu cama, con tu gente, con todo tu entorno, es más favorable emocionalmente, sí, para empezar, entre otras cosas. Ahorita, ¿no? que dices eso, perdón que te interrumpa, me llama mucho la atención que no sé si es una cosa de México, de nuestro país,
porque, bueno, mi hermana tuvo un derrame cerebral y estuvo hospitalizada en Estados Unidos porque allá le dio, y estuvo en terapia intensiva mes y medio. Y en terapia intensiva en Estados Unidos te dejan entrar, por lo menos a 3 familiares, pueden estar las 24 horas del día si quieres con el paciente. Entran los médicos y no te corren, no te están corriendo a cada rato, pero lo más increíble que me tocó ver cuando fui a estar con ella es que les llevaron un perro, y era un perro enorme, divino, precioso, que les suben a la cama. Ustedes imagínense si aquí en México podríamos ver algo así, pero ahí les suben el perro a la cama, perdón, y ellos pueden interactuar con el perro, y el perro es muy cariñoso, y entonces le ponen a la paciente a que les dé. Son perros entrenados, son perros perfectamente limpios, pero digamos que es una medicina. No me voy a meter en términos de cómo sea de la medicina, pero es una medicina un poquito más humanita que la que tenemos en México. Muy diferente. ¿Estarás de acuerdo? Estoy de acuerdo, y precisamente en el domicilio el paciente tiene el control, tiene su familia, tiene su mascota. Hay pacientes que nunca dejan de fumar y en el hospital no se les permite. Claro. Y no se les restringe, porque finalmente un paciente con cáncer, que a lo mejor el tabaquismo lo ocasionó, pero no deja el cigarro, y eso es calidad de vida. Los cuidados paliativos promueven la calidad de vida. Además hay una cosa importante, los hospitales están hechos justamente para darte los tratamientos que te van a curar, no para que estés en la última etapa de tu vida, salvo las urgencias paliativas, porque esas siguen existiendo, y el paciente no porque entre a un programa de cuidados paliativos domiciliarios se cancela su posibilidad de ir a un hospital. Ese también es un miedo importante. A ver, eso me interesa mucho aclararlo. ¿Puedes tener cuidados paliativos y también puedes querer ir al hospital? Sí. Hay urgencias que no pueden ser tratadas en casa, ni siquiera a veces por el médico especialista, paliativista con experiencia. Sí. Es necesario ir al hospital. Entonces nosotros, por ejemplo, les aclaramos que no pierden su derecho a ir a una urgencia, pero una urgencia paliativa. Se acaba, se controla ese síntoma y pueden regresar a su casa. ¿Por qué en casa? Porque ya en el hospital no te van a hacer nada para curarte. Los hospitales se hicieron para hacer los tratamientos de curación. Entonces, por lógica, puedes estar en tu casa con un acompañamiento de visita domiciliaria por un equipo interdisciplinario de cuidados paliativos. ¿Por qué interdisciplinario? Porque deben ver todos los aspectos del hombre, no solamente el médico. Claro, el médico es el primer lugar porque hay que controlar síntomas. Si no controlas síntomas, todo lo demás que tú quieras ofrecer se ve bloqueado. Ahora, también es una realidad que hay personas que no quieren morir en la casa de sus familiares porque es un impacto también muy fuerte, porque nuestra cultura de cómo vivimos la muerte no es la más sana, fluida, nos aterra. Entonces, mucha gente dice, no me quiero morir, no quiero dejarles esa carga a mi familia de morirme ahí en su casa. Pero mira, por eso es tan importante que hablemos en familia. De hecho, hay un movimiento en Estados Unidos que se llama La Gran Conversación, y en Inglaterra y todo. Y estamos tratando de hacerlo aquí en México. Decirle a la gente, habla de lo que te gustaría para ti en el momento en que tengas una enfermedad seria que amenace tu vida, o tengas un accidente, o estés pasando por una fase terminal. No es lo mismo hablarlo en medio del estrés, la confusión, o incluso no tener la capacidad de decir esto quiero y esto no quiero para mí. Y por eso hoy en día tenemos la voluntad anticipada, que si no es una herramienta perfecta, sí puede orientar. Y es como hacer un testamento. No porque hagas un testamento te va a caer un rayo saliendo de la notaría, ¿no? No porque compres un seguro para tu coche quiere decir que vas a chocar. Entonces, no, pero luego nos da miedito de que claro, si vas y haces tu testamento, ¿qué tal que te felpas al día siguiente? Tenemos un pensamiento mágico impresionante. Sin embargo, es como quitarse la piedra del zapato, porque si vieras los conflictos en que entran las familias cuando el paciente no puede tomar decisiones por su condición y los hijos piensan diferente, se rompen familias, de verdad se rompen familias. Y se crea mucha crisis cuando pudieran ser las cosas tan sencillas, así como dice Gina, hay que hacer un testamento. ¿Y por qué es un testamento? Porque eso va a evitar a tus hijos problemas. Claro. Igual, ¿qué quiero para la última etapa de mi vida? Si llegara yo a tener este accidente, ¿qué harías conmigo? ¿Qué me gustaría que hicieran?
Y si se habla, también se habla de la muerte como se habla de la vida, porque es un proceso natural. Entonces, bueno, pues yo quiero que me entierren, no, yo quiero que me incineren. Son cosas, son tus deseos de vida y que debes hablarlo cuando puedes tomar decisiones objetivas. Vamos a ver el siguiente sondeo y muy interesante las respuestas que nos dieron. Veamos. A mí me gustaría acompañarla, si me lo permitiera, la persona que sea, no tiene que ser de mi familia, con oración, con positividad, tratar de morir en paz con los que nos rodean. Si tenemos que pedir perdón y también si tenemos que perdonar. Si la familia lo requiere, de mi parte yo apoyaría mucho porque son seres humanos y yo estoy joven en este momento, pero algún día lo puedo necesitar. Dándole de comer, ayudándola, sacándola, tratando lo más posible de ayudarla. Dándole apoyo en su casa, darle limpieza, darle alimentación adecuada conforme pues los consejos del médico que nos dan, atenderlos. Y pues más que nada, pues decirles que se vayan tranquilos. Iría a verla para darle acogimiento y darles una esperanza de espiritualidad. Es que depende mucho del tipo de enfermedad que tenga. Si ya se está preparando para morir, no es nada más preparar a la persona que está convaleciente, sino también a toda la familia. Desde la cuestión psicológica, preparar a la persona, ayudar a que perdone, ayudar a que se reconcilie con sus familiares, de reconciliarse consigo mismo, de no ver a la muerte como algo catastrófico, sino que ayudarle a disfrutar sus últimos días, de recordarlos con felicidad. Bueno, y nos queda un minutito antes del corte, pero estábamos también comentando, nos estabas diciendo que también los niños son un tema de cuidados paliativos. Así es. Y mencionando lo que decían, si morir en casa o en hospital, puede ser en hospital cuando hay unas razones adecuadas, o en la casa es imposible brindarle los cuidados que el niño necesita. No, si no puedo garantizarle un confort en su casa, entonces lo dejo en hospital o en otro espacio. Y también cuando a veces la razón puede ser que la mamá desee que el niño esté en hospital porque tiene miedo de en casa no saber qué hacer. Y es el trabajo del equipo de cuidados paliativos, que el familiar, el cuidador se vaya seguro de que si algo pasa en casa, él sabe cómo responder y que hay una visita domiciliaria que le pueda auxiliar, o telefónica. También ya hay equipos de cuidados paliativos que atienden por teléfono. Vamos si quieren a una pausa y regresando me dicen cómo es esto. O sea, hay una persona pegada en tu casa todo el tiempo cuando están en cuidados paliativos. ¿Cómo es esta ayuda telefónica? Regresando, explicamos un poquito más ampliamente en qué consisten los cuidados paliativos. Yuri también nos comparte que este es un tema importante hablar de la violencia que muchas personas adultas mayores viven y que se ponga atención también en eso. Regresamos después de esta pausa. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, calma. Y si no puedes calmar, consuela. Augusto Morri, médico italiano. Me gustaría morir tranquila y en mi casa, en mi cama, y pues decir las últimas palabras, ¿verdad? Pues en mi casa, tranquila, sin ningún, pues durmiendo, como quien dice, ¿no? No despertar, no sufrir. Alguna enfermedad que yo tenga, morirme pero dormida. Y también me gustaría que se donaran mis órganos a alguien que los necesite cuando yo muera. Me gustaría morir rodeada de mis hijos, mis nietos y mi esposo. Alguna vez alguien me lo había preguntado y les comenté que era interesante seguir viviendo hasta el último día como te ha gustado vivir. Pues estar tranquila con la familia, pues no dejarles problemas más que nada a la familia. Pues a mí rápidamente, creo que todo el mundo, algo fulminante para no sufrir una enfermedad larga, como ya la he visto sufrir a gente mía. Yo creo que son muy pocas las muertes que son tranquilas, apacibles, o bueno, quién sabe, porque ahorita me van a decir que estoy mal. Pero a lo que me quiero referir es que yo creo que no hay muerte linda, pues.
De todas maneras, aunque sea fulminante, siempre te llega antes de tiempo. Así tengas 150 años, siempre la muerte es como una gran traición a la vida, porque uno siempre quiere vivir más. Y sin embargo, paradójicamente, déjeme decirle, hay gente que ni siquiera se da cuenta que está viva, porque hay gente que está viviendo una vida tan monótona, tan lejos de tener calidad de vida, tan falta de amor, tan falta de solidaridad, de generosidad hacia el otro. Son personas como robóticas que andan por el mundo y que ni siquiera se han dado cuenta que están vivas. Pero bueno, ya me puse muy filosófica, Ana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cuál es tu historia con respecto a los cuidados paliativos? Bueno, mi historia la viví con mis papás, aproximadamente 7 años que fallecieron. Ambos fallecieron de cáncer en diferente tiempo, 6 meses de diferencia. Y bueno, pues al final a ellos los mandaron a cuidados paliativos. Ahí, bueno, pues ahí aprendí a tratarlos. Desafortunadamente con ellos fue a darles el medicamento, pero un medicamento ya nada más para mantenerlos tranquilos, dormidos y relajados, ¿no? Y murieron en paz. Exacto. ¿Tu experiencia con los cuidados paliativos en ese sentido fue buena? Sí, exactamente, o sea, fue muy buena porque, bueno, no sabía, una, que existían, 2, en el hospital, en el INCAN, que estuvieron ambos, de ahí nos canalizaron, ¿no? Y ahí empezaron a explicarnos, por lo menos a mí como familiar, qué eran y de qué se trataban. Y tú, por ejemplo, para ti, en algún momento de tu vida, ¿los usarías, no los usarías? ¿Qué has pensado? De hecho, claro que sí. Ahorita, igual en el instituto, a mí me canalizaron a cuidados paliativos, pero no porque esté en una fase terminal, sencillamente para poder manejar la enfermedad, seguir adelante. Así es. Ajá. Tengo cáncer, lo tengo en el cerebro, pero bueno, está controlado hasta ahorita. Y acaban de hacerme esa invitación, ¿no?, a ir a cuidados paliativos. ¿Y qué sientes? A ver, Ana, ¿qué sientes cuando alguien te manda a cuidados paliativos? ¿Sientes que te están desahuciando o sientes que es una ayuda? De inicio es que te están desahuciando. O sea, qué feo, ¿no? A veces cuando no lo entiendes y no comprendes que es una ayuda más allá de que ya te vas a morir, como suena, pues sí, es difícil. Pero después si empiezas a investigar y tienes al lado a alguien que te explique, pues ya lo entiendes. Entiendes que es para vivir, para tener una calidad de vida, no para morir. Ajá. Porque además te ves muy bien. Muchas gracias. ¿No? Así que esperemos que vivas muchísimos, muchísimos años más. Gracias. Muchas gracias por compartir tu experiencia además con nosotros. Gracias. Alma. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo viviste la experiencia de los cuidados paliativos? ¿Con quién te tocó? Con mi papá. Con tu papá. Y mi mamá ahorita. Con mi papá en el 2013 nos indican que tiene cáncer en el estómago, pero en el seguro nos dicen, pues tiene 3 meses, ¿no? Y nosotros dijimos 3 meses, y entonces mis hermanos y yo empezamos de 3 meses, ¿no? Porque hoy es cáncer, inmediatamente dices muerte, dolor y no sé qué más va a pasar, ¿no? Sin embargo, tuvimos la fortuna de que mi hermana tuvo la información del Centro de México Paliativo. Entonces, nos tocó estar con ellos. Una fortuna, fue como un aire, porque no sabíamos qué hacer. Y ellos nos enseñaron a trabajar con mi papá, que mi papá estuviera tranquilo. Y de verdad fue fuimos afortunados porque mi papá pudo hablar con nosotros un mes antes, platicar, despedirnos. Creo que no todos tenemos esa fortuna, entonces, ¿cómo cuidarlo? Él hablaba de eso, ustedes le hablaban a él de eso, la necesidad surge también del paciente a veces de querer Sí, porque la verdad es que nosotros, al no saber, nosotros fuimos como muy insistentes, ¿no? Nos lo entregan en el seguro y fue así de, no, vamos a otro médico, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y llegó un momento en que mi papá nos dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en mi casa, quiero estar tranquilo, y así fue, ¿no? Llegamos con los cuidados paliativos y eso fue lo que nos enseñaron, a respetar como que la voluntad de mi papá, ¿no? Y a no tenerle miedo.
Claro. a escuchar. Sí, ¿no? exactamente. A escucharlo despedirse, a despedirse uno mismo. Sí, porque cuando mi papá dijo hasta aquí, nosotros como hijos pues no lo entiendes, ¿no? A lo mejor es como egoísta porque tú quieres que te dé más y más y más días, pero no, ellos nos ayudaron exactamente a cuidarlo, a escucharlo, a saber qué es lo que él quería y pues a respetar, ¿no? Su Y eso decisión. los deja a ustedes con mucha mayor tranquilidad. Ah, sí, claro, ¿no? sí, nos dejó con muchísima tranquilidad y aparte de eso nos enseñó ahora a trabajarlo con mi mamá, porque mi mamá está con ellos también, con este centro desde hace unos meses. Entonces ahora ya sabemos, ¿no? Lo que es un cuidador, lo que es también tener el apoyo de que en algún momento no sabes para qué medicamentos, ¿no? Y ellos te ayudan, por ejemplo, la doctora Lorena de este centro nos ha ayudado muchísimo, ¿no? La enfermera Mari también, porque nos dice, tienes que hacer esto, tienen que hacer esto, y escuchamos a mi mamá. Okay. Y ahora de verdad que estamos muy tranquilos, porque aprendes a no tenerle miedo a esa famosa palabra, ¿no? Muerte, cáncer, ¿no? Sí. Ya es como más tranquilo, y creo que ahora que nosotros como hijos también somos precavidos en eso. Claro. Claro. ¿No? Muchas gracias, Alma. No, de nada. Muchas gracias. Me Gina. gustaría insistir Sí. en que los cuidados paliativos no son solamente para el final de la vida. Lo digo en referencia a lo que comentaba Ana. Se puede seguir con el médico que empezó a tratar la enfermedad y al mismo tiempo tener interconsulta con cuidados paliativos. Que no sienta el paciente que porque le dicen necesitas cuidado paliativo, le están diciendo te vas a morir. Hay personas que pueden ser diagnosticadas con cáncer hoy y morir dentro de 20 años. Sí. Y requerir de cuidados paliativos de vez en cuando para tratar los síntomas provocados por la misma enfermedad o por los tratamientos y para abarcar todos estos aspectos emocionales, espirituales y sociales que son importantes y que cambian la vida de una persona y de su familia ante un diagnóstico de enfermedad seria. Y por otro lado, también decir que hoy por hoy en México mueren más personas por cardiopatía y diabetes que por cáncer. A cáncer le colgamos todo el halo de terror y sí es una enfermedad, son 400 enfermedades muy serias, pero hay otras muchas que también son serias y que pueden beneficiarse, como las demencias, por ejemplo, de los cuidados paliativos. Y yo creo que en la medida en que quitemos ese tabú de decir cuidados paliativos igual a me estoy muriendo, lo empecemos a ver diferente. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que cuidados paliativos ve? Digamos, dijiste cáncer, SIDA, diabetes, enfermedades del hígado, enfermedades del corazón, demencias. Insuficiencias en general. Insuficiencia renal. Insuficiencias. Okay. Que bueno. son en realidad las que entre todas estas, pues más o menos el 70-80% de la población muere por ellas. Sí. No necesariamente de manera temprana, ¿no? Pero son las causas de mortalidad. Cabe señalar que los cuidados paliativos siempre están a favor de la vida. Exacto. Siempre, o sea, se piensa en vida. Ni adelantan la muerte ni la retrasan. Sí. La entienden, la aceptan y se respeta cuando tenga que llegar, pero siempre se va a promover. Entonces hay que quitar la idea de que estás en cuidados paliativos porque ya te vas a morir. No, no necesariamente. Hay pacientes, como se mencionó, que pueden estar un tiempo mayor con vida, pero sobre todo promover la calidad de vida. Así es. ¿Y cómo reaccionan los niños, Carolina, a los cuidados paliativos, a la gente que los acompaña? ¿Cómo es esa experiencia? Sí, pues mira, comentando lo que ellos dicen, en el hospital en el que yo estoy tratamos de que nos conozcan el equipo mucho antes de que llegue el final de la vida, o a lo mejor no llega, pues justamente para que no sientan este cambio. Hay enfermedades que desde el diagnóstico conocemos que tienen un mal pronóstico y que sería muy impactante para la familia decirle, vas para allá, y entonces entiendan todo el mundo como que lo están bateando o lo están enviando a que se muera, que es lo que la gente percibe. Entonces, se trata de forma temprana, como mencionan los síntomas iniciales, si es que los llega a tener, y se aumentan y disminuye el cuidado curativo, el tratamiento curativo, y para que al final de la vida ya todo el equipo ya lo conozca, que como mencionan es pues, psicología. De mi parte, trabajamos, como refieren, en el duelo anticipado y posterior,
que en el caso de los familiares, las mamás, pues es distinto y muy complejo. Desgarrador, me imagino, ¿no? Desgarrador. Y por un lado la madre desgarrada, pero los niños siento que son como más abiertos al tema de la muerte, ¿o no? Sí, los niños lo ven de una forma muy natural y depende de la edad, su conciencia de muerte es distinta. Un adolescente ya tiene una conciencia plena y ya los más pequeñitos no la tienen tan plena la conciencia, pero escuchan esa palabra y la familia tendrá que aprender que si el niño quiere hablar de eso, dejarlo, porque siempre está esto de no, que no diga, porque entonces es malo, y dejarlo que exprese lo que él necesite, lo que él quiere, que son deseos súper sencillos, la verdad, muchas veces, y que nos hacen reflexionar en que nuestros deseos a veces son fuera de la realidad. Ok, pues miren, aquí estoy con Armando. Armando, tú, hola, ¿cómo estás? Bien. Tú trabajas con personas que requieren de cuidados paliativos. Sí, en Cuidados Paliativos de México, CEPAM. Ajá. Un día nos toca hacer ayudar al cuidador primario cumpliendo sus funciones. Cuando hablan del cuidador primario es el familiar que atiende al enfermo. El cuidador que lo ¿no? atiende, que está al lado de él. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces? Llegar a asearlo, atenderlo. Al paciente. Al paciente. ¿Y al cuidador? Al cuidador que tenga un tiempo de relajamiento, de que haga cosas que él desea. Por ejemplo, ir al banco. O sea, tú lo suples, digamos, en lo suplir, que esa persona hace algo. mientras esa persona vive algo que necesita. Claro. Por ejemplo, dormir. Entonces también eso tienes que trabajar para que el paciente y el cuidador tengan esa tranquilidad y puedas tú trabajar. Claro. Oye, ¿y qué es lo que te hace a ti querer trabajar en esto? Porque tengo principios que me enseñan cuidados paliativos de fe, esperanza, caridad y trabajar con alegría y amor. Eso al te lo paciente. enseñaron ahí. Sí. Pero ¿qué te movió a ti a irte a meter a hacer eso en tu vida, en tu persona? Que la inmortalidad del ser humano vamos a partir y necesitan personas ayuda y sufren. Ok, muchas gracias. Y por acá también está Juana. Sí, buenos días. Buenos días. Juana, ¿a ti qué te mueve para ayudar a otros? Bueno, yo soy cuidadora tanatóloga. El haber aprendido la tanatología me abrió ese campo para poder asistir a enfermos, según la fase en la que estén o el cuidado que necesiten. Yo siempre me enfoco a los cuidados, siempre lo que los médicos, haciendo las recomendaciones de los médicos, sigo muy bien los pasos que los médicos señalan, las enfermeras y todo el equipo, pero a veces también el apapacho, el cuidado, el amor, el afecto, el escuchar. La paciencia también que a veces se necesita, ¿no? El escucharlos, y también al cuidador primario, ¿no? Porque a veces el cuidador primario tiene una gran necesidad de ser escuchado o a veces incluso hasta de ser brindarles que te vea, que te apapache, ¿no? sí, que Oye, brindarles pero dime un una abrazo. cosa, Juana, ¿no es triste trabajar en esto? Bueno, al principio sí es muy triste porque ayudar a una persona a morir, el ver a los familiares realmente que no quieren también permitir que el enfermo se vaya, sí es muy difícil. ¿Verdad? Porque trabajan con el dolor Sí. más fuerte que el ser humano tiene, que es el dolor de la pérdida, y sobre todo de una pérdida que uno sabe que es totalmente irreparable, ¿no? Sí, pero también a partir de que yo empiezo a ser cuidadora de Cuidados Paliativos de México, también a nosotros nos dan terapias, nos dan la asistencia. Pero fuera de lo profesional, digamos, y rápido porque ya nos vamos a ir casi un corte, ¿qué haces tú en tu vida personal así como para alegrarte un poquito? Medito, leo, siempre hago cosas para mí misma porque bueno, el llegar a un domicilio donde a veces están viviendo ese dolor que a veces es tan fuerte para la familia, para el enfermo, nosotros tenemos que llegar con una buena actitud. Claro, la actitud es todo. Y también con las palabras, ¿no? Que a la mejor al momento, pues nos surgen, porque a veces nos han dicho es que la palabrita que me diste es lo que yo necesitaba. Lo que me dio ánimo, sí. Vamos a ir a una pausa, Juanita. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Vamos a ir a una pausa y regresando justamente, Juan habló del dolor. ¿Qué sucede? Yo creo que ese también es otro miedo terrible que tenemos todos de sufrir dolor. ¿Qué hacen los cuidados paliativos para el dolor? Se lo decimos después de esta pausa.
Haced lo que de verdad importa. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte está cerca. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra y escritora suizo-estadounidense. Regresamos a Diálogos en Confianza. ¿De qué tema hablaremos mañana? Bueno, pues la voz del pueblo, radios comunitarias. ¿Hace cuánto tiempo existen las radios comunitarias? ¿Por qué nacen? ¿De qué viven? ¿Quiénes son las personas que participan en ellas? ¿Cuáles son los mensajes que comparten? Y es que desde luego la voz del pueblo es muy necesario y comunicarse con la comunidad desde luego es muy importante. Y es precisamente la voz que estas radios comunitarias atienden, la voz del pueblo. Mañana conoceremos pues cómo nacen, de quiénes se apoyan y cuál es su programación y las inquietudes que a diario se reflejan en estas estaciones de radio comunitaria. 9:30 en punto de la mañana. 5341-4435 es el teléfono para que llamen y aparten porque todavía tenemos algunos lugares. Entonces los queremos ver mañana aquí a las 9:30 de la mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte del programa. En realidad los cuidados paliativos deben de darse desde el momento que tú te enfermas. Son cuidados de vida para buscar una mejor calidad de vida. Es para no morir antes de morir. Si estás vivo y debes buscar un bienestar. El cuidado paliativo debe estar de la mano de cualquier diagnóstico de enfermedad crónica degenerativa, no importa qué edad se dé. En un principio, la idea es curar o controlar esa enfermedad durante el tiempo que sea posible, progresivamente aumentando el cuidado paliativo a medida que los tratamientos con fines de curar o controlar ya no están dando beneficios e incluso provocando mayor sintomatología. Lo interesante de los cuidados paliativos, además, es que toma en cuenta no solamente al paciente, sino a la familia. Trabajamos para la vida, no para la muerte, para aquel que está enfermo, para que tenga calidad de vida, para que siga inserto en su propio mundo. Tener un paciente o ser un paciente terminal es una situación de crisis familiar. También se aplican los cuidados paliativos en medicina de urgencias, porque con frecuencia llegan pacientes en etapa terminal. La falta de orientación a la familia los llevan al hospital, sabiendo que muchas veces es mejor la atención en domicilio. Logramos mucho beneficio con la orientación que se le da a la familia. Estamos regresando a la idea de que lo mejor es aquello que se hacía en aquellos tiempos, ¿no? Que las personas fallezcan en sus casas cuando eso sea posible. El simplemente estar en tu casa, en tu cama, con tu gente, con todo tu entorno, es más favorable emocionalmente. El dolor es difícil definirlo porque es una sensación subjetiva y es diferente en cada persona. Sin embargo, una definición que se dio hace algunos años es la que dio la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, la cual menciona que es una sensación subjetiva, es una sensación desagradable asociada a daño real o potencial o descrita en términos de tal daño. El umbral del dolor es el nivel en el cual este sistema se activa. Todos podemos percibir estímulos vibratorios, estímulos mecánicos, químicos, estímulos térmicos. No nos generan una sensación desagradable o dolorosa. Sin embargo, cuando rebasamos cierto límite, este sistema se activa y entonces este tipo de estímulos pueden provocar una sensación dolorosa. Existen escalas que son instrumentos que nos permiten aproximarnos a esta sensación. Obviamente no podemos medirlo de manera objetiva porque no lo podemos ver, no lo podemos palpar, no lo podemos oler. Estas escalas nos permiten hacer una aproximación muy cercana a lo real, pero debido a la subjetividad del fenómeno es muy difícil medirlo de manera cuantificable. El umbral está influido por varios factores. Uno de ellos es el género. Suponemos que la mujer tiene un umbral al dolor más alto que el hombre. Obviamente también los medicamentos pueden modificar el umbral del dolor, también el estado emocional, no lo percibimos igual si estamos deprimidos, si estamos enojados, si estamos tristes, se modifica. Sin embargo, también por supuesto que existen factores genéticos. Es un fenómeno en el cual influyen múltiples factores y que es diferente de una persona a otra.
Exactamente, cada persona tiene una distinción en el umbral del dolor y hay que destacarlo porque en el sondeo del bloque anterior donde cómo deseas morir, creo que todas las personas coincidían en que lo más pronto posible, que fuera fulminante, sin dolor. porque siempre hay exactamente un temor al dolor, a que nuestra partida sea dolorosa. Bueno, y les quiero compartir antes de que me provoquen un dolor los comentarios y las llamadas o las personas que comparten aquí lo que nos dicen. Jica Ángel Uribe Díaz dice, podrían hablar o tal vez hacer un programa de los cuidadores primarios, de lo difícil que es física y emocionalmente en algunos casos, y ya decían, es que el tema es para los dos, para el paciente y para la persona que cuida, desde luego. Esther Orozco Medina, es muy difícil para las familias que están cuidando a un familiar en el hospital porque no tenemos apoyo ni psicológico ni de cómo cuidar a ese paciente. Patricia Hernández, para un paciente que sufre de neuropatía herpética, ¿puede funcionar? ¿A dónde lo puedo llevar? Me urge, por favor, gracias. Nos dice Patricia Fiorán, sin duda aprendemos todos los días algo nuevo. Bere Medina, para tratar al paciente con cuidados paliativos, deberían obligar a los doctores a tratar con respeto a los pacientes desde el inicio. Es el colmo y de terror cómo ahora los médicos son tan insensibles, majaderos y fríos al trato con sus pacientes. Más con las personas de la tercera edad. Antes pensaba que nada más eran los públicos. No, también en los hospitales privados se cuecen habas. Es como si la medicina ahora solo sea para gente de dinero y no para sanar o ayudar a las personas. Yo estoy de acuerdo en gran parte de lo que nos comparte Bere Medina, sin embargo, también al mismo tiempo habría que pensar que la población cada vez es más grande y la población que atiende a los enfermos cada vez es menor en proporción o en porcentaje. Me parece que hay una desigualdad. Por eso la importancia de los cuidados paliativos, precisamente como para bajar la atención de los médicos hacia los pacientes. Mari Chávez dice, yo visito a mi tía y a mis suegros. Mi tía tiene diabetes, mi suegro Parkinson y mi suegra diabetes. ¿Qué actividades puedo trabajar con ellos? ¿Qué puedo hacer para que ellos entiendan que hay cosas que ya no pueden hacer por sí mismos? Leticia García Girón, de Iztapalapa. Mi mamá no fue canalizada correctamente a la clínica. Un día le dio un infarto cerebral mientras dormía. El diagnóstico que nos dieron fue que iba a quedar en estado vegetal. Sin embargo, salió caminando. La secuela fue demencia. Fueron 7 años de estarla cuidando con paciencia. Cabe mencionar que un mes antes de que falleciera, me la pasaba en el hospital y fue una situación desgastante y sin apoyo de mis hermanos. El único apoyo fue el de mi esposo y mis 3 hijos. Victoria García, ayer recibí la noticia de que tengo cáncer y parece que estoy embarazada. He cuidado a familiares con cáncer terminal. Sé de qué se trata, me preocupa la enfermedad, pero a mí me preocupan mis hijos, mi pareja y mi familia también. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué me recomienden? Me urge tener una respuesta. Y antes un comentario más, dice Bill. En lo que les ese comentario que le contesten rapidísimo nada más. Bueno, me gustaría saber en qué institución se atiende, pero y el tipo de cáncer. Pensar que ahora hay tantas posibilidades en cuanto a tratamiento, ¿no? Que habría que ver si está embarazada, si puede seguir algún tratamiento ahorita o simplemente estar bajo vigilancia, ¿no? Durante su embarazo, pero sí necesitaríamos tener un poco más de información, sí. Que sepa que hay muchas posibilidades de tratamiento y que acuda de inmediato al médico, ¿no? Dependiendo cuántas semanas de gestación tiene, si es factible esperar. Exacto. Dependiendo del tumor, definitivamente, dónde está localizado, qué tipo de cáncer. Sí, faltan datos. Sí, no podemos decir más. Pero bueno, la recomendación es que vaya a alguna institución especializada, ¿no? Claro. Especializada en cáncer o ginecología. Que de hecho han surgido varias preguntas donde nos dicen claramente, y para tal enfermedad, y para tal... Es decir, ¿hay alguna para la que no funcionen los cuidados paliativos o comprende todas las enfermedades? Es para todas. Y, exacto, es para todas en realidad. Pero habría que referirse con un especialista para que entonces nos recomendaran el tratamiento haga un adecuado. Diagnóstico correcto y ya se pueda canalizar al lugar idóneo. Oye, y esta última de Bill Prince que nos dice, en algunos casos los enfermos se vuelven algo groseros. Como familia, ¿qué debemos sobrellevar en estos casos? Y creo que es uno de los principales temas dentro de los cuidados paliativos. Es un entrenamiento que se da al familiar, por eso hablábamos de que esta atención es
disciplinaria. Y así como se ve al paciente, también se ve a los familiares para darles herramientas para que puedan enfrentar el cuidado. Sí es verdad que a veces hay agresión, son momentos de crisis, se piensa el final de la vida y se generan muchas emociones, tanto del familiar como del resto de la familia. Pues también. Enojo Claro. de que se te está acabando la vida, de lo que hiciste, de lo que no hiciste. Atrás del enojo muchas veces lo que hay es miedo. Miedo también. y culpa. También hay que entender que muchas veces estos trastornos en los adultos mayores es asociado a la demencia. La demencia Es puede orgánico. cursar con delirio, en donde el paciente ve cosas, imagina cosas, hay el hipoactivo, el hiperactivo. Entonces, esto hay que explicarle a la familia, porque a veces se lo toman personal. Es que ya me regañó, es que ya se puso grosero. Afortunadamente hay medicación, dando una medicación correcta para este tipo de delirio, el paciente puede estar controlado. Pero hay que entender que es un proceso de enfermedad y que a veces es por la misma enfermedad que están comportándose de esta manera. Importante la capacitación, ¿no? Para todos los que están llamando y pidiendo información, yo les diría que tienen que hablar con su médico sobre cuidados paliativos, porque no crean que el médico en general lo recomienda. Lo va a recomendar o incluso va a saber mucho de cuidado paliativo. Desafortunadamente nos falta mucho por andar en México. Entonces necesitamos informarnos porque la información es poder y tenemos que ser capaces de exigir el cuidado paliativo, porque en esa medida es que vamos a tener cada vez más servicios de los que nos avances en ofrezcan. México es que ya es un derecho. Es un derecho. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los países para incluir los cuidados paliativos en su sistema de salud. Y en Si México ya no está. está dentro del sistema de salud, no se puede considerar un sistema de salud completo, universal, como le llaman. De tal es la importancia Y qué del importante cuidado de estos paliativo. programas, precisamente, estos programas dan Que a la gente conocer conozca, que les existe, pierda que la el gente miedo pida. y que lo exijan. Así es. Porque Fíjate, había una llamada donde preguntaban si era costoso o era accesible para todas las personas los cuidados paliativos. Bueno, empezando que los cuidados paliativos pregunta. son más baratos que estar en el hospital, por Así donde lo es. veas, el que es Cualquier el hospital. tratamiento con Cualquier fines tratamiento curativos es más caro. Es más caro. Ahora, en el caso, por ejemplo, del Centro de Cuidados Paliativos de México, siempre hacemos un estudio socioeconómico para ver cuál es la cuota de recuperación. Estamos hablando de una etapa donde ya el desgaste económico, así como el desgaste emocional y el desgaste de todo, ha sucedido. Y el económico es muy importante, el social, son muchos años de cuidar, de acompañar a los enfermos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Un estudio socioeconómico para ver qué pueden dar. Yo te voy a decir cuál, yo me imagino yo que es una pregunta del público y que va a sonar horrible, pero que yo creo que se vale preguntar. ¿Los cuidados paliativos no lucran con el dolor de las personas? En el caso de nosotros, específicamente el Centro de Cuidados Paliativos, somos una institución de asistencia privada no lucrativa. Claro. Por lo tanto, no lucra. No podemos lucrar. En términos Pero en realidad generales, yo te diría que no. El tema económico incluso mejora para las familias porque los servicios Se ahorran mucho, se ahorran claro. muchos recursos que además son innecesarios. Claro. Cuando tú ves que a un paciente le están haciendo intervenciones costosas que no lo van a llevar a ningún lado, lo que te da es dolor. Y que lo Un martirizan dolor y que lo lo están martirizan. martirizando, Así que le es. están prolongando una vida artificial. Y aquí me gustaría leer esta frase de ver. Juan Ramón de la Fuente que me encantó. Un buen médico percibe siempre las necesidades de aquellos enfermos que van a morir y sabe responder a ellas. No prolonga la vida a toda costa y no permite, si está en sus manos, que el enfermo muera mucho después que su esperanza. Ay, qué bonito. Esa que es no muera hermosa. mucho después que su esperanza. No se vale engañar al paciente, prolongarle la vida a toda costa. Claro. Cuando tienen el tiempo de verdad y el espacio, la orientación, no te digo que sea fácil aceptar el final No. de la vida, jamás lo va a ser, pero le puedes dar un sentido. Y cuando la persona le puede dar un sentido a esa experiencia, créeme que la muerte se Y da además de es un mucho tiempo mejor muy manera. rico, Puede que hay que ser aprovechar. riquísimo. Como dice Gina, no debe desperdiciarse en tratamientos que ya no están dando resultado. ¿Para qué? Que lo que prolongan es tu agonía. No, y además les crea más problemas físicos. Entonces, y además gastos y tensión a la familia, esperanzas falsas, etcétera. Sí. Entonces, los cuidados paliativos que les van a dar una calidad de vida
de acuerdo a cómo están. Sí son enfermos muy graves, sí son enfermos que tienen cercana la muerte, pero es una etapa de meses bien importante que debe aprovecharse para poner sus cosas en orden, para acercarse a su familia, para muchísimas cosas. Y como bien decían, primero que nada, controlar los síntomas. El miedo al dolor es terrible. Justo estábamos hablando del dolor y es que el dolor es incompatible y con por la ejemplo, vida. en cuidados paliativos también se da morfina. Claro. Hablando de costos, yo quisiera señalar que muchas veces no se van a necesitar medicamentos caros, a veces con medicamentos básicos. Y recordar que los cuidados paliativos es un cuidado total. Incluye acomodar al paciente, acomodarle su cama, asearlo. Y eso no es costoso. En realidad, una orientación específica no tiene que ser algo caro, no tiene que ser algo costoso. Afortunadamente muchos medicamentos, muchos pacientes con medicamentos básicos, pueden tener un control, no necesariamente tienen, algunos sí necesitan algo más sofisticado. Claro, dependerá. Pero dependerá. Y hablando del dolor, es muy importante, de hecho uno de los principales objetivos de los cuidados paliativos es control del dolor y otros síntomas, pero principalmente el dolor, porque no se puede tener calidad de vida si se tiene dolor. Sí. Entonces, el dolor es una cosa importante. terrible, ¿no? Sí, quiero aquí agregar que aparte en los equipos multidisciplinarios, aparte de la cuestión médica y los medicamentos o intervención que pueda realizar un equipo de doctores, también está la parte emocional, como veíamos en la cápsula, porque también influye en la percepción del dolor. Y no es que esté diciendo que es mental y que es psicológico, es real, es físico, pero además la cuestión emocional puede incrementar o puede disminuir la percepción que yo tengo desde el significado que le atribuyo. Ahí puedo aumentar o disminuir cómo vivo y cómo enfrento ese dolor. Entonces, claro, la actitud tiene mucho que ver, ¿no? Y la También. morfina que preguntabas es fundamental para el cuidado sí, paliativo. Espérate, quiero que hablemos más de la morfina, no por morbosa ni nada, sino porque es un tema muy importante en esto. Después de esta pausa hablamos de ello. El sufrimiento no es un síntoma, no es un diagnóstico, sino una experiencia humana muy compleja. Antonio Barbosa, psiquiatra portugués. ¿Qué son los opiáceos? Son los derivados del opio. El opiáceo se clasifica en opiáceo débil. El opiáceo débil actualmente es el tramadol, porque antes había codeína y eso, pero ya no se usa. Después siguen todos los opiáceos que son para dolores precisamente severos, como es la morfina, la oxicodona y la metadona y la buprenorfina. La morfina, la cual es satanizada particularmente y sobre todo en México, porque todo el mundo sabe de él, pero no saben su uso adecuado. La morfina realmente se usa para quitar un dolor severo, ya sea para un dolor crónico o en dolor agudo. La morfina nos va a tratar de mitigar cualquier dolor al nivel que sea, dependiendo del trauma o enfermedad que se tenga en la patología. Entonces nos va a quitar el dolor particularmente. ¿Por qué usamos la morfina? Porque es la que nos va a dar el mejor método para curar este dolor. La morfina es el fármaco que no tiene un efecto techo como los AINES o otros medicamentos. ¿Qué quiere decir que tiene un efecto techo? Que tenemos una dosis en la cual llegamos y ya no hace efecto, aunque demos más. Lo que va a dar son más efectos colaterales, son más efectos indeseables, y la morfina no. Sí tiene sus efectos adversos también la morfina, pero con ella no tiene efecto techo. Si tenemos un acostumbramiento, una tolerancia del paciente, que no es lo mismo que una adicción, podemos ir subiendo la dosis hasta que encontremos el efecto para calmar el dolor. La podemos encontrar tanto en forma de tableta o en forma inyectable. No todas las farmacias van a surtir estos medicamentos. Tienen que ser farmacias que son especializadas para poder tener un control de estos medicamentos que son opiáceos, y la farmacia tiene que llevar un control en un libro especial. Pero actualmente la COFEPRIS está abriendo espacios amplios para que todos los médicos y las farmacias puedan obtenerlo. Las farmacias que se tienen son las farmacias de especialidades o
Entonces la Farmacia La Paz y actualmente la COFEPRIS convenció a las farmacias San Pablo, en 13 farmacias ya, que se van a poder expender todos estos medicamentos para que haya una gama más amplia para poder obtener y poder recetarlos. Lo único que tienes que tener es precisamente que tu paciente lleve la receta médica. Es una receta que va a estar digitalizada. Haz de cuenta que es una factura. Entonces llega a la farmacia y automáticamente por internet tienen el control, ya sea las farmacias y la COFEPRIS directamente, para poder surtir estos medicamentos sin mayor problema. Todo médico es capaz de prescribir un medicamento fuerte, como es un opiáceo, para un control del dolor agudo, siempre y cuando tenga sus recetarios de narcóticos, el cual actualmente es muy fácil de poderlo obtener a través de internet en la página de la COFEPRIS, y no tarda arriba de 1 o 2 días en tener este recetario. Igualmente, para ir a prescribirlo no tiene ningún problema. Fíjese qué información tan importante, y sobre todo para estar enterados de un medicamento que en casos así es tan importante y que no se encontraba en muchas farmacias en México. Falta mucho por hacer, pero sí se está trabajando en eso, hay esfuerzos importantes y por eso la gente tiene que exigir. Nadie tiene por qué sufrir dolor en México. Hoy por hoy es el mejor medicamento, digamos, para combatir el dolor. La morfina es prioridad. Claro. Y hay muchos opiáceos que complementan, y ahora se está estudiando también la posibilidad de la marihuana con efectos buenos para el manejo del dolor. Y los algólogos también utilizan, por ejemplo, antidepresivos, antiepilépticos para aumentar como coadyuvantes. Eso es importante, que desde los médicos de primer nivel, que no tengan que ser especialistas, puedan manejar estos medicamentos, manejar al paciente con dolor desde etapas tempranas, porque esperar a que los pacientes tengan que llegar al tercer nivel, no creemos que sea necesario. O sea, sí influye que trates el dolor desde el principio para que no suba. Y además ahora hay protocolos ya en internet para entrenamiento para médicos generales para el uso de opioides, para que puedan recetar desde un principio, como dice Gina, desde el nivel 1 a sus pacientes, porque te digo, el dolor es incompatible con la vida y cuidados paliativos es el número 1. Primero combates el dolor y los síntomas principales y después ya puedes entrar a dar todo este soporte de confort, todo este apoyo emocional. Pero si tienes un dolor exagerado, primero el dolor. No puedes escuchar. Ya hay una gama amplia de este tipo de medicamentos. Qué importante que se conozca que hay medicamentos en gotas, que hay medicamentos subcutáneos, que hay medicamentos en parches. Se le pone un parche para el dolor con buenos resultados, con un opioide. Entonces, qué importante que se dé a conocer. Afortunadamente ya se está teniendo una gama. Y el miedo de que se vuelvan adictos y esas cosas, pues no tiene fundamento. Es un tabú y muchas veces la familia dice, no le des eso porque se va a dar adicto. Pero si tiene dolor y ya está en una etapa terminal, hay que quitar el dolor, no importa. Otras veces frecuentemente dice, el médico dijo cada 8 horas, pero si a los 4 horas tiene dolor, hay que darle. Por eso se manejan los rescates en clínica del dolor. Medicamentos coadyuvantes, diferentes. Se sigue, una recomendación de la OMS es una terapia escalonada, es donde empezar con analgésicos básicos, sumar analgésico más opioide en una segunda etapa, en una tercera etapa, analgésico, un AINE, por ejemplo, un antiinflamatorio no esteroideo, opioide y un coadyuvante como un antidepresivo. Bueno, por eso lo manejan, digamos, los especialistas, ustedes en cuidados intensivos, es decir, en cuidados paliativos o en los hospitales, es decir, no es algo de lo que nos tengamos que preocupar, pero sí enterar, sí estar informados. Y no tener miedo a darle al paciente los medicamentos que el médico recete, hay que darlos y no dejarlo que tenga dolor. ¿Cuál es mi dolor? ¿Qué tan fuerte es? Porque luego llega el paciente y le da pena decir, me duele muchísimo, ¿no? O el doctor dice, pero no es para tanto. Aguántese. Si mi dolor es muy fuerte y lo que usted no me dio, no me lo está quitando. Eso es empoderar al paciente. Exacto, empoderarlo. Tiene que tener la libertad de decir, tengo derecho a decir, me duele, deme otra cosa porque esto no me está funcionando. Es un derecho del paciente. Sí, que alguien te quiera decir cuánto te duele o si no. Como bien dijeron en la cápsula, el dolor es una
cuestión subjetiva. Claro. Afectada por muchas cosas, no solamente físicas, sino también emocionales, Algo que- sociales y económicas. Y quiero agregar es el apego al tratamiento, y eso es importante que lo sepa cualquier persona, el público en general. Si el médico te dice 2, son 2, no 1,5, ni una, ni a veces la mitad y la hago polvo. La indicación que ellos dicen, si es tableta, si es inyección, porque de eso va a depender el efecto que haga. Entonces es bien importante también la relación médico-paciente. Y lo dices porque generalmente uno hace lo que quiere, ¿no? Si uno me sirvió, 2 me sirven mejor. Claro. Y uno se automedica, ¿no? O no me está dando ahorita el dolor para que me tomo, mejor me O no hay buen hasta control y mañana. después llegan y dicen es que no lo está controlando, es que usted no ha hecho las cosas como se indicaron y a veces por eso no hay un control. La buena comunicación con el médico es indispensable porque si te afecta o te está irritando tal vez el estómago, antes de tú interrumpirlo, tú no eres el especialista, coméntaselo y compártelo para que entonces se modifique tal vez la dosis o el medicamento, en fin. Y de ahí la capacitación importante, tanto para el familiar como para el enfermo. Es decir, el equipo interdisciplinar lo va a enseñar a cómo tomar sus medicamentos, cómo irlos anotando para ver si sí se los dio, no se los van a dar dobles o la mitad. Eso es bien importante. Y también cabe señalar que no todos los pacientes con cáncer tienen un dolor intenso. O a veces no tienen dolor. Me ha tocado pacientes que no tienen dolor, que no necesariamente es cáncer igual a dolor. Claro. Les comparto más llamadas y comentarios. Ivette Arreola, el objetivo de los cuidados paliativos es brindarle paz y consuelo al paciente y familia y brindan el alivio en el dolor. Esta otra llamada es de Francisco García. En la ley existe un reglamento para obligar a los hijos a que se encarguen de los cuidados de los padres cuando ellos se encuentren en una situación de discapacidad. Nos pregunta Claudia, tengo una hija de 27 años, ella vive con una discapacidad. A partir de este año se ha acentuado el problema, ya que no puede caminar y comer. ¿A dónde o con quién pueda asistir? Ernestina Franco, mi hermano tiene 78 años y tiene leucemia. Él está solo. ¿Es recomendable acudir a una institución para los cuidados paliativos? Esta otra llamada es de Adriana Portino. Mi padre, acaba de morir y me hubiera gustado haber tenido la información acerca de los cuidados paliativos para darle una mejor calidad de vida. Me gustaría saber si estos cuidados están disponibles también para las personas de bajos recursos. Esta era la que preguntaba hace rato. Lorena Olvera, en Guadalajara hay instituciones de cuidados paliativos. Martina Morales Arellano, tengo un niño en fase terminal. Yo lo cuido en la casa. Él tiene apnea del sueño. ¿En qué momento lo debo de llevar al hospital? Leticia Vázquez Piña, mi mamá acaba de fallecer, estuvo en cuidados paliativos en cancerología. Esa área la apoyó mucho, la llevé durante 3 años a sus terapias al hospital y no tuve un apoyo psicológico. Ahora quiero saber si hay un grupo de duelo para la familia. Susana nos dice, vivo sola, quiero saber si en la zona de Puerto Vallarta hay un lugar donde haya cuidados paliativos. Jorge Vargas Gómez, soy enfermero crónico y quiero saber si los cuidados paliativos ayudan a morir a un paciente con estas características. Juana Cruz, soy enfermera, he cuidado a 8 pacientes y el cuidador sufre un cansancio físico y también moral. También me he dado cuenta que los pacientes son chantajistas con los familiares, ya que hay deudas morales entre ellos. Este también es importante. Mónica Green, mi esposo tenía cáncer de próstata. Él vivió 4 años con una buena calidad de vida gracias a la Clínica del Dolor. Y a propósito de la Clínica del Dolor, tenemos una cápsula de la Clínica del Dolor del Hospital General. Vamos a verla. La Clínica del Dolor y la Unidad de Cuidados Paliativos han recibido todo el apoyo de parte de la dirección para que podamos hacer una atención integral de todos los pacientes que en el hospital requieran este tipo de atención. La Unidad de Cuidados Paliativos tiene como misión atender a los pacientes con enfermedades sin posibilidades de curación, lo que antes se conocía como enfermedades terminales. Por supuesto que se atienden a los pacientes que tienen cáncer, a los pacientes que tienen VIH-Sida, al paciente insuficiente renal crónico, al paciente hepatópata, al diabético, al reumatológico, al neurológico, al geriátrico, que cursan ya en una fase muy avanzada de su padecimiento, una fase terminal. Y por supuesto también aquí en esta unidad contamos con una unidad de cuidados paliativos pediátricos que está enfocada también a atender a los pacientes pediátricos con enfermedades terminales.
Antes se consideraba que era solo para los pacientes oncológicos, ahora sabemos que es para todos los pacientes que cursan con una enfermedad terminal, sean o no oncológicos, deben ser entonces universales. Deben ser completos porque tienen que abarcar el manejo de todos los síntomas, ¿sí? E incluso dar apoyo espiritual cuando el paciente lo requiere. Deben ser continuos porque una vez que el paciente es diagnosticado con una enfermedad terminal, se debe de empezar el manejo por todo el grupo multidisciplinario que está integrado por el médico, por la enfermera, por la trabajadora social, por el tanatólogo, el psicólogo, por el nutriólogo, que todos ellos trabajan en equipo para el paciente y para la familia. Y además deben ser científicos, ¿verdad? Deben estar basados en los lineamientos médicos vigentes, deben de ser profundamente humanos, ¿verdad? Deben ser empáticos, deben de ser o tener como objetivo buscar el acompañamiento del enfermo y la familia, y además deben ser éticos. Bueno, pues aquí estamos con Marlene. Hola Marlene, Hola, buenos muchas días. gracias. ¿Cuál es tu experiencia con los cuidados paliativos? Bueno, yo conocí cuidados paliativos porque a mi papá lo diagnosticaron con cáncer de próstata. Entonces, inmediatamente lo canalizan a Clínica del Dolor, pero por parte del seguro, toda lo que es cuestiones psicológicas, emocionales, pues yo siento que no estaban cubiertas. Como somos de provincia, la mayoría de las asociaciones que yo contacto, pues solo funcionan aquí en la Ciudad de México y alrededores. Entonces, ¿de dónde eres? De Zacatlán, Puebla. Ajá. Entonces digo, bueno, no me voy a quedar de brazos cruzados, ¿no? Claro. Esperando. Lo que hice y los recursos que tenía a mi alcance, pues fue internet. Descargarme manuales sobre cuidados paliativos que van dirigidos a profesionales de la salud, que Ajá. no soy profesional de la salud. Pero te volviste experta. Casi. Pues ahí investigo todo, control de síntomas, qué es lo que tengo que hacer cuando no sé qué decir, a veces nada más con estar sentada al lado de él, tomarle la mano, cuestiones emocionales. Me ayudó muchísimo leer el libro sobre la muerte y los moribundos para entender por lo que estaba pasando mi papá. Pudimos despedirnos de él ya falleció, y pues, bueno, sí, me ayudó muchísimo cuidados paliativos. ¿Te sientes tranquila sí, de haber hecho lo mejor que estuvo en tus manos la verdad, por sí. la otra persona también? ¿no? Sí, también, bueno, me gustaría decir que igual hay muchos prejuicios sobre la morfina, sobre la sedación, que a veces te dicen, no, es que no le pongas eso, porque solo va a estar durmiendo. Bueno, pero si le duele tanto, claro. O sea, no tienen por qué sufrir. Claro. Entonces, esa es mi experiencia. Muchas gracias por compartirla, Marlene. Y gracias por venir desde Puebla, desde Zacatlán. Sí. Saludos a Zacatlán. Muchas gracias. Y bueno, de este lado está Marta. Hola, Marta. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu experiencia? Pues era lo mismo también con lo de mi papá, le diagnosticaron cáncer de colon, pero se fue extendiendo, entonces ahorita trae un tumor en la espalda, que es lo que no le permite ya moverse. Entonces íbamos al Hospital General, pero como ya no se podía mover y tenía muchísimo dolor, pues no sabíamos ya qué hacer. Entonces yo y mi hermana, más que nada mi hermana fue la que decidió platicar con el doctor en el Hospital General y fue la que nos recomendó los cuidados paliativos. ¿Y cómo han funcionado? Bastante mejor, bien, o sea, le doy muchísimas gracias porque nos orientaron bastante, también no somos de aquí, somos de provincias, venimos de Oaxaca. ¿De qué parte de Oaxaca? De Ixtlán de Juárez. Ah, qué bonito. Y entonces, pues ellos nos orientaron, nos están ayudando, nos hablan que cómo está tu paciente, cómo están ustedes, nos dan información a nosotros también, va una tanatóloga, va la enfermera, va la doctora Lorena. ¿Qué diferencia ha hecho eso para ti? Ay, que estamos mucho más tranquilas. Sí. O sea, como que no sabíamos qué hacer, qué vamos Sí. a hacer. Y te sientes acompañada. Sí, cuando llegan y dicen cómo están y todo eso, pues la verdad sí nos hace sentir bien tranquilas, nos da mucha alegría y todo. Hasta a mi papá también le dice, ay, bueno, ya vienen las doctoras, ya vienen. Entonces, pues ahora sí que nos ha ayudado bastante. Todos están mejor, todos ganan de alguna Sí, manera. bastante. Qué bueno, Marta. Muchas gracias por venir y compartirlo también. De nada. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos con Oscar Virués. Mira, tenemos más comentarios. Nos dice, por ejemplo, Osman Woolrich, la mayoría parece olvidar que ser médico es una vocación de servicio y no un simple método científico o un trabajo. Lo entiendo, pero su definición de confort y dignidad no ajusta para todos. Eutanasia por la ley. Edith Nava nos dice, esos cuidados valoran al enfermo, refuerzan los lazos, reducen el aislamiento y la incertidumbre
por lo tanto el temor. Marisela Villanueva, aliviar cuando curar ya no es posible. Familia unida para cuidar a los enfermos. Todos en algún momento sufrimos. Omar Frías, los que no lo entienden son los mismos médicos y eso es muy triste. Bueno, hacemos una pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Mientras pensaba que estaba aprendiendo a vivir, he aprendido cómo morir. Leonardo da Vinci, pintor florentino. Bueno, el miércoles de la próxima semana, ¿de qué es de lo que vamos a hablar? ¿De qué se trata el tema? ¿Para qué vamos a terapia? Algunas personas, incluso hoy todavía, se resisten a asistir a la terapia. Sin embargo, muchas otras, desde hace ya varios años, varias décadas, lo hacen de forma pues más cotidiana. ¿Cuáles son los resultados? ¿A qué terapia debo asistir? Pero sobre todo, como dice la pregunta del programa, ¿para qué vamos a terapia? Fíjate que justo queremos hacer este programa porque en la mayoría de los temas que tratamos que tienen que ver con las emociones, los especialistas generalmente nos terminan diciendo es que hay que ir a terapia. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un programa sobre por qué, cuándo y cómo y qué significa ir a terapia? Y además, en el momento en el que uno decide ir a una terapia, que no dudo que haya momentos en la vida en la que uno los necesita, ¿cómo saber cuál es la mejor terapia para ti? Porque ya hay tantas corrientes psicológicas, tantas formas de hacer terapia, que conviene que estemos enterados para saber qué es lo mejor, cuál es la diferencia, quiénes cobran más, quiénes funcionan mejor, para qué cosas. En fin, todo eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Exactamente. Otro tema importante es cuánto tiempo tarda esa terapia, porque no todas duran lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, sobre eso y más hablaremos la próxima semana. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen y aparten un lugar y nos vemos la próxima semana. Que vengan al estudio para que nos acompañen y discutamos aquí entre todos. Exactamente. Este es el resumen de la segunda parte. Los cuidados paliativos no son solamente para el final de la vida. Que no sienta el paciente que porque le dicen necesitas cuidado paliativo, le están diciendo te vas a morir. Creo que en la medida en que quitemos ese tabú de decir cuidados paliativos igual a me estoy muriendo, lo empecemos a ver diferente. Los cuidados paliativos siempre están a favor de la vida. Exacto. Siempre, o sea, se piensa en vida. Ni adelantan la muerte ni la retrasan. Sí. La entienden, la aceptan y se respeta cuando tenga que llegar. Los niños lo ven de una forma muy natural y depende de la edad, su conciencia de muerte es distinta. Un adolescente ya tiene una conciencia plena y la familia tendrá que aprender que si el niño quiere hablar de eso, dejarlo, porque siempre está esto de no, que no diga, porque entonces es malo, y dejarlo que exprese lo que él necesite, lo que él quiere. Y así como se ve al paciente, también se ve a los familiares para darles herramientas para que puedan enfrentar el cuidado. Tienen que hablar con su médico sobre cuidados paliativos, porque no crean que el médico en general lo recomienda. Lo va a recomendar o incluso va a saber mucho de cuidado paliativo. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los países para incluir los cuidados paliativos en su sistema de salud. Los cuidados paliativos son más baratos que estar en el hospital, por donde lo veas, el que es el hospital. Cualquier tratamiento es más caro. Es más caro. No se vale engañar al paciente, prolongarle la vida a toda costa. Claro. Uno de los principales objetivos de los cuidados paliativos es control del dolor y otros síntomas, pero principalmente el dolor, porque no se puede tener calidad de vida si se tiene dolor. Si he aprendido a dejar ir, no necesito temer morir. Lao Tse, filósofo chino. Bueno, tenemos más llamadas y comentarios. Nos dice Aníbal Santoro, el cierre de la vida, si hay tiempo de hacerlo, debe basarse en su validación, cerrar ciclos hallando sentidos. Pilar del Carmen, me dedico a cuidar a adultos mayores y es muy bonito ayudar a dar ese paso. Hay muchos adultos mayores que viven en soledad. Nos dice también Javier, soy médico cirujano, estoy viendo su programa y cada vez que lo veo me doy cuenta de la clase de personas que vociferan cosas sin sentido. Frivolidades hacia los cuidados paliativos, la cual es una palabra inventada por la sociedad que lo único que hace
es justificar una frivolidad mental que no tiene que ver con el cuidado médico de los pacientes, ya que los cuidados paliativos no van a ayudar a aliviar los dolores de un paciente. Lo que sí le va a ayudar son los medicamentos y la orientación médica hacia estos. Pero estos se llama, así dice la llamada, asistencia médica. Por otro lado, está el lado lucrativo, porque estas personas cobran a los pacientes por darles sus pláticas. Son una bola de mentirosos. Esto dice Javier, que dice es médico cirujano. Ay, déjame y ver. quisimos darle lectura Yo quisiera textualmente. contestar al doctor, Sí. no tengo el disgusto de conocerlo, pero estamos hablando de que si cuidados paliativos es un equipo interdisciplinario, bueno, incluye un médico. Y estamos diciendo que se da una atención tanto al paciente como a su familia, una atención real. Científico, No es algo es científico, Integral. no es charlatanería, se da una capacitación profesional en cuidados de confort, como hemos visto en las cápsulas, y se da un apoyo emocional. A veces basta con el acompañamiento tanatológico porque hemos hablado aquí que la vida y la muerte son gemelas, son parte del existir. Entonces, una muerte natural es una muerte que no causa conflicto. Cuando ya hay algún otro tipo de problemas, pues entran los profesionales, psicólogos y en su momento psiquiatras. Pero pareciera que el médico no sabe que existe la medicina paliativa como especialidad o subespecialidad. Claro. Sí, yo quiero agregar, muchas de las llamadas comentan que los médicos no los envían a cuidados paliativos, tal vez son de la idea de este médico que llamó, que lo que tiene es ignorancia en cuanto a cuidados paliativos. En cualquier revista que él debe de revisar por su profesión, puede encontrar que ponga en PubMed o alguna otra cuidados paliativos y va a encontrar una serie de revistas y, como dice, investigaciones. New England recientemente sacó una muy interesante de el beneficio de cuidados paliativos, entonces creo que es ignorancia. Y creo que eso responde a la pregunta de algunas personas, ¿por qué no me mandó mi doctor a cuidados paliativos? Pues porque no conocía o no cree. No les gusta, le no gusta. creen, no todo, pero a mí me parece que no hay que descalificar, me parece que cada quien tiene que tomar, por eso estamos haciendo este programa, Y de ahí la para que importancia cada de quien la- tome la decisión que quiera. De la porque capacitación también para, habrá quien quiera. para el sector salud. Nosotros, por ejemplo, en el centro tenemos diplomados específicos para enfermeras, para trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que, aunque tengan su profesión, tienen que especializarse en cuidados paliativos. Y los médicos, como dijo Gina, es una especialidad, cuidados paliativos. Y además, ahí vas tú, pero nada más voy a decir esto, la realidad es que muchos médicos no se encargan de esa parte fundamental de los pacientes, y lo digo porque lo he vivido en carne propia, lo acabo de vivir con mi padre hace menos de 6 meses. No te dicen, no te explican, no les importa. Ellos están en lo suyo y están atendiendo lo que tienen que atender, y lo que dice el librito que hay que hacer, lo que dice el protocolo, pero la parte humana, la parte de la familia que está desesperada por querer ayudar al paciente, muchas veces se queda de lado. Y además- No todos, no siempre, pero muchas veces sí sucede. Y además, y a propósito de ello, y no es por llevarle para nada la contraria o a la contra al doctor Javier, compartimos, de hecho, su llamada Claro. textualmente porque es su opinión y es muy respetable, evidentemente. Sin embargo, las quejas vienen más por el lado de la atención médica, y a propósito de ello, le damos también voz a Ignacia Fuentes, que dice: hace un mes mi hermana murió de cáncer. Así, la verdad, todo lo que están diciendo tanto especialistas como conductores, pues parece que se refieren a otro país, porque en el nuestro no existen estas prevenciones de su parte. Y esos cuidados, por ejemplo, mi hermana estuvo internada en una clínica particular en Tultepec, y ella tiene un mes que murió de cáncer en el estómago, y en una ocasión su hijo menor de 20 años, quien siempre se acercaba al doctor para preguntar qué podía hacer por su mamá, el doctor, así de tajo y de forma grosera, le decía: ¿qué no acaba de entender que se va a morir? Simplemente. Afortunadamente, le puedo decir ahora a ella, ya está con Dios, ya descansó. Nosotros tratamos de despedirla de la mejor manera, pero médicamente cero, y nunca nos hicieron referencias de ese tipo de cuidados. Por otro lado, mi cuñada tiene más de 15 años con artritis reumatoide y con un solo hijo. Sus padres en ese tiempo ya murieron y ahora ya nadie se quiere hacer cargo de ella. Ella ya está tan mal al grado de no poder llevarse ni los alimentos a la boca. Entonces, mi pregunta es, en esos casos, ¿a dónde puede uno dirigirse o qué puede hacer uno para ayudarlas? Y decía yo, no por llevarle la contra al doctor, pero esta es la mayor parte de las llamadas. Y las donde se oímos quejan. todo el tiempo. Sí, así Me es. gustaría dar respuesta a Desafortunadamente. ese comentario.
rápidamente. La verdad es que desafortunadamente no se cuenta con servicios de cuidados paliativos en todos los hospitales, son solo algunos. Es más, puede decir que son pocos los que tienen cuidados paliativos, pero existen. Entiendo el sentir de esta persona que habla quejándose. En los hospitales privados muchas veces no se tiene idea, en eso manejan los cuidados paliativos. La realidad es que hay poco personal y rebasa por mucho las necesidades. Pero bueno, se está trabajando, Claro. se están promoviendo cursos, se están promoviendo diplomados, como se mencionó hace un rato, diplomados para personas que puedan atender y dar cuidado. Para que sean más y más y más. Desafortunadamente, muchas veces los médicos son los que los que más necesitan, que tienen contacto con el paciente, que necesitan sensibilizarse para dar otra calidad de atención, son los que menos que acuden. Y yo soy médico. Pero bueno, Y yo se sí- podrían yo beneficiar sí. con este apoyo. Exacto. Oye, antes de que nos vayamos, necesito que tú me digas de qué es la terapia del respiro y tú que me digas los conceptos. Los puntos para una buena muerte. A ver, ¿quién primero? Bueno, Tú. yo. A ver. A la hora que estamos hablando de que nuestros clientes es el paciente y la familia, SECPAM se dio cuenta de que el cuidador primario estaba muy desgastado. De verdad, a veces lo veíamos en situaciones descuidadas, enfermos, y son los que cuidaban. Entonces, obtuvimos un apoyo de Indesol y nosotros capacitamos a cuidadores para que suplieran al cuidador primario, aunque fuera una vez a la semana por 8 horas. Esto hizo la diferencia porque permitió al cuidador primario tener un respiro, por eso nos hicimos terapia del respiro, ok. un tiempo para Porque ellos. Yo pensé que era algo de respiración, No, de no. inhalar, exhalar. Pues también de darse su tiempo para Era lo que nos comentaba ahí autocuidarse, el compañero. ir a sus revisiones médicas, a su atención hasta de la belleza, de irse a pintar el pelo, de un momento O de al distracción, baño. de dormir. Sí, de dormir. Uno de los pacientes decía, es que puedo ir al mercadito a chacharear. Para nosotros es una cosa muy simple, para una persona que no tiene tiempo para sí porque dedica a cuidar a su familiar, es un valiosísimo. regalo. Y eso se vio reflejado como consecuencia en los pacientes, en el bienestar de los pacientes. Y entonces mandan a estas personas, como platicábamos hace un ratito, a que acompañen a los pacientes. Y el cuidador pueda desligarse, Y que el tenga la cuidador, confianza de tener un por cuidador horas, profesional. ¿por cuánto? Un día a la semana por 8 horas. Eso ha sido para nosotros un gran plus que le damos, además de sus visitas del equipo interdisciplinario semanales. ¿Y que los apoyan con camas o algo así me están Nosotros diciendo? les damos todo lo que más recibimos, cama de posiciones, WCs, pañales, todo lo que tengamos lo prestamos y si lo tenemos lo regalamos. Ok, perfecto. Yo quisiera hablar de un punto importante de los cuidados paliativos. Un aspecto que se debe considerar es que es la muerte. Y Weisman hace una propuesta de lo que es una buena muerte. Él dice que para lograr una buena muerte se necesita ausencia de sufrimiento, intervalo del dolor permisible, persistencia de las relaciones significativas, comprensión de las limitaciones físicas, consumación de deseos predominantes. Cumpliendo con estos puntos, podemos lograr que el paciente tenga una buena muerte y ayudar a su familia. Esto yo le digo a mis alumnos, pregunta de examen, se lo tienen que saber. Y me gustaría decir una frase de Kubler-Ross, ya se ha hablado de ella, que fue una pionera en tener acercamiento y estudio de este tipo de pacientes terminales. Ella escribió, si te atreves a implicarte y atravesar los estadios de la agonía, el moribundo no solamente te ayudará a sentir cómodo a cuidarlo, sino también te ayudará a aceptar tu propia muerte con dignidad. Y completa Kubler-Ross. Y este puede ser el mejor regalo de despedida. ¿Qué nos dijo con esto? Que aprendemos de los pacientes. Que un paciente te puede enseñar cómo morir, cómo tener una muerte digna, una muerte en aceptación y una muerte en total paz. Que los cuidados paliativos y la tanatología promueven esto, una muerte digna. Y sí se puede, sí se puede. Desafortunadamente, bueno, hay mucho por trabajar, hace falta mucho equipo, se necesita mucho labor para tratar. Yo me dedico a dar diplomados, tanto de tanatología como de cuidados paliativos, y Pero tratamos se ha de formar gente. avanzado. Sí, Nosotros empezamos hace 10 años, había muchísimo menos de lo que hay ahora. Sí. Ahora se sabe más. Afortunadamente. Es más, la semana que entra está el
el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos, Así es. en donde se van a hablar de las novedades, de los avances que hay en Así Latinoamérica es. Sí. sobre cuidados paliativos. Es un tema importante y en México ya es un derecho de todo paciente. Eso es una cosa muy importante, porque ya se les reconoce como una parte de la medicina los cuidados ¿A quién paliativos. se lo reclamas? El derecho. A los médicos, a los institutos, a las instituciones, al gobierno, a todos. Tú que estás en Querétaro, allá, ¿cómo está esta situación? Sí, también hay varias instituciones para cuidados paliativos públicas y privadas. Está, ¿puedo decir marcas? No, ¿verdad? No. No digo nada, pero sí hay donde. Hay Solo la hospitales tuya. privados y públicos. En el Hospital Infantil del Teletón, de Ok. oncología. Ok. Y Gina, como para despedirnos, nos Pues, quedan 2 minutos. Mira, falta mucho por hacer en México, muchísimo, pero lo primero y fundamental es difundir. Difundir, que la gente conozca, entienda sobre los cuidados paliativos, porque cómo demandar algo que no conoces. Así es como se han logrado los grandes cambios. Y si hay muchos otros países que han logrado avanzar mucho más que nosotros, es por eso, porque la gente conoce y lo exige. Claro. Así es. Muy bien. Pues creo que querías decir algo. Pues yo quería hacer un comercial. A ver, rápido. Que inicio diplomado Cuidados Paliativos 1 de junio, miércoles, dedicado a personal de la salud, cuidadoras, cuidadores Ok. y público en general. Y además han estado apareciendo los datos de Sí, todos claro. ustedes en la pantalla, así que se pueden acercar a ellos para mayores informes, para saber qué se está llevando a cabo, dónde son los congresos, los diplomados y todo eso. Alguien, perdón, Ajá. alguien en una llamada dijo que su padre había fallecido en el INCAN y que si había un programa para sí, duelo ay, para la no. familia, si lo hay, que llame al hospital y en el centro de apoyo del INCAN damos programas de duelo. Perfecto. Para los familiares de quienes hayan sido atendidos ahí, en el INCAN. Tenemos un directorio de cuidados paliativos. Se pueden comunicar al Centro de Cuidados Paliativos de México y les podemos dar los datos que ¿O hay una tengamos. página de internet? También tenemos la página de internet. ¿Cuál es? www.cuidadospaliativos.org.mx. Ok, bueno, pues ya llegó el momento casi de despedirnos. Yo creo que nos sirve de mucho siempre estar enterados, aprender, porque esto nos lleva a la reflexión y nos lleva a la reflexión de tomar las decisiones que sean mejores para nosotros y para los seres queridos. Al final de cuentas, yo creo que todos queremos lo mismo con respecto a eso y nada más hay que analizar después de este programa, bueno, yo qué quiero, y a lo mejor es una excelente oportunidad también, aquí estamos, para que hable usted con su familia, con sus hijos, en un día cualquiera, de una manera muy por encimita, en el sentido de que no sea una cosa dramática, porque dramatizamos mucho a veces eso y de todas maneras todos lo vamos a vivir. Entonces, de una manera coloquial, afectuosa, amorosa, hablar en la familia de qué es lo que quiere cada uno, porque no nada más es para los mayores o para los papás, ¿eh? Yo creo que es algo que hay que hablar entre todos. Ahí se los dejo para que lo piensen. Ya nos vamos, Oscar Virués, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Que la pasen muy bien y hasta la próxima semana. Los esperamos.